Estamos iniciando una edición más del programa De Perfil a través de YSKL La Poderosa y por supuesto a través de todas nuestras plataformas digitales. Facebook, Instagram, YouTube, saludar al mundo entero a través de lo digital y por supuesto los 14 departamentos que llega a nuestra señal de YSKL La Poderosa. Hoy, como todos los martes, en De Perfil tenemos a un personaje muy sobresaliente en el área de la educación. Hoy tenemos a un maestro rector, así que hoy vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de cómo están los alumnos en El Salvador, vamos a hablar de muchas temáticas que giran alrededor de la Universidad Nacional de El Salvador. Hoy está con nosotros el maestro rector Roger Armando Arias y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, maestro rector? Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas y a las personas que nos ven a través de las distintas plataformas. Bueno, aquí estamos a la orden para conversar sobre este servidor y qué bueno hacerlo a través de la Radio Corporación YSKL. Bueno, tenemos ese pensamiento que los rectores son así como solemnes, como serios, pero yo siento mucho humanismo, siento un contacto muy importante con la juventud, con esta gestión desde el 2015, que usted es el rector en la Universidad de El Salvador. Yo siento que hay una identificación y hay una cercanía con los estudiantes. Háblenos un poco de eso, cómo llega a ser rector y cómo es el comportamiento de un rector de una universidad tan importante como la Universidad de El Salvador. Bueno, a veces nos toca ser serios, pero a veces también cuando estás con grupos de estudiantes que te plantean problemas, a veces problemas económicos, problemas personales, pues hay que ponerse en el zapato de ellos también y hay que identificarse con ese espíritu estudiantil que todos tuvimos en algún momento. Y naturalmente la vida me ha premiado y Dios lo ha permitido el poder cursar distintos puestos de dirección de la Universidad de El Salvador, la máxima casa de estudios superiores de este país, y eso no solo me llena en lo personal de orgullo, sino que también de una enorme satisfacción el poderle servir desde distintas trincheras a nuestra alma mater. Bueno, en esta introducción me gustaría que nos comentara, usted antes de ser rector fue decano, usted es economista, maestro también, tiene una maestría y fue decano, fue vicedecano me parece, y anteriormente fue secretario y también catedrático. Efectivamente, yo ingresé a la carrera universitaria ya como profesional en el año 1992. En esa fecha ingresé a trabajar a la Universidad de El Salvador. En aquel entonces entrábamos como auxiliares de cátedra. Lo que ahora se llama auxiliares de cátedra, antes se llamaba instructores. Sí. Era un ayudante del profesor, pero un ayudante que también se involucraba activamente en la docencia, en la evaluación de los exámenes de los estudiantes y en la asesoría de los estudiantes. Luego estuve incorporado ya a la planta docente como catedrático desde el año, creo que fue ahí por el 94, que inicié ya mis pininos como docente. Y curiosamente, siendo economista, comencé dando matemáticas y estadísticas, precisamente porque los economistas somos formados con una base sólida, muy sólida, en el área de la matemática y la estadística. Y así empecé a trabajar como catedrático. Posteriormente incursioné ya en otras asignaturas propias de la carrera de economía, pero aquellas asignaturas que tienen un fuerte contenido de matemática y estadística, como la microeconomía, la macroeconomía. Y luego tuve la oportunidad de ganar una beca en el extranjero, en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, para estudiar una maestría en administración educativa, con énfasis en administración de la educación superior. Qué interesante. Que es justamente lo que me ha servido desde los distintos cargos que he tenido en la Universidad de El Salvador. Regresé en el año 96, ya con la maestría, y volví a incursionar en la docencia, la investigación, y posteriormente, en el año 2000, gané otra beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico para estudiar una maestría en
política económica, con énfasis en economía ambiental y desarrollo sostenible, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Pues me tocó vivir ahí en Costa Rica alrededor de 2 años y medio, estudiando mi maestría hasta que logré graduarme y regresar. Luego, ya en el año 2003, me entusiasmaron ahí para participar en los procesos internos de elección de la Universidad de Salvador y me eligieron como vicedecano desde el año 2003 al año 2007, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, que de hecho fui el vicedecano más joven que ha tenido la Facultad de Ciencias Económicas en aquel entonces. Obviamente estamos hablando de unos cuantos años atrás, ¿verdad? El año 2003 al 2007. Posteriormente me eligieron decano en el año 2007, estuve decano desde el 2007 al 2011 y luego del 2011 al 2015, es decir, estuve 2 periodos como decano y 1 como vicedecano. Y eso me catapultó también para poder aspirar a la rectoría en el año 2015, la cual ganamos con el apoyo de los estudiantes, de los profesionales no docentes y obviamente del sector académico de la Universidad de Salvador. Es toda una elección, hay campaña. Bueno, yo creería que es más fácil ser alcalde de San Salvador que ser rector de la Universidad de Salvador. Sí, hacen una campaña tal cual alcalde, tal cual presidente o diputado. Así es. Es toda una campaña. Así es, porque tienes que votar 3 sectores, imagínate. Por eso digo, es más fácil porque si sos candidato a alcalde, a veces lo que pesa es el partido, no el candidato. Sí. Pero en la universidad es lo contrario, nos conocemos todos, entonces ahí pesa el candidato, más que el movimiento que lo respalda. Entonces se arman movimientos que son prácticamente como partidos políticos. Sí. Y luego se inscribe uno en la Asamblea General Universitaria, que es el organismo máximo elector, y que es quien al final elige a las autoridades. Pero previo a eso hay toda una consulta popular. Y esa consulta popular sirve para poder llegar como candidato a la Asamblea General Universitaria. ¿Quiénes votan? Bueno, votan los profesores, votan los estudiantes y los profesionales graduados que están asociados a las distintas gremios profesionales. Pero cada uno hace elecciones separadas. Entonces, digamos que un candidato puede llegar con el respaldo de los 3 sectores, o puede llegar con el respaldo de 2 sectores, o pueden llegar 3 candidatos o 2 candidatos al seno de la Asamblea General Universitaria, que es la que al final elige de entre las propuestas que llegan. Bueno, para comenzar vamos a tener una dinámica donde tenemos unas fichas al centro con frases o palabras o ideas para que las vayamos desarrollando dentro del programa. Pero antes quisiera que, para tener un poco la idea de la Universidad del Salvador, la hemos escuchado, es una universidad de sólido prestigio no solamente en el área centroamericana, sino que en Latinoamérica. Pero ¿cuántas carreras tiene la Universidad del Salvador? Porque es la que más facultades tiene en nuestro país. Pero ¿cuántas carreras de pregrado y cuántas carreras de posgrado tiene la Universidad del Salvador, para tener una idea? Bueno, la universidad se compone en su estructura administrativa con facultades. Somos 12 facultades. Entre estas 12 facultades hay 3 facultades multidisciplinarias, que es la que tenemos en Occidente, Santa Ana, la de San Miguel, Facultad de Oriente, y la Facultad Paracentral, que está ubicada en San Vicente. Y a nivel central se sirven todas las carreras. En algunas facultades, como la Paracentral, se sirven menos carreras, en la de Oriente menos carreras, y en la de Occidente también menos que en la central, pero casi igual que en la central, a excepción de una carrera. De manera que tenemos como carrera de pregrado tenemos 160 carreras. 160 carreras. Y estamos creando más. Recientemente, justamente este año, iniciamos con la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Y también iniciamos con la carrera de licenciatura en Geología, que son asignaturas o áreas, mejor dicho, desconocidas para muchos, pero que son prioritarias para el desarrollo del país. Es decir, no podemos estar de espalda al desarrollo geológico del país, a conocer la conformación de nuestros suelos, a conocer el por qué se generan los movimientos telúricos que nos acuden a cada rato en el Gran San Salvador, de manera tal que estamos generando conocimiento y capacidades productivas en esas áreas. Entonces tenemos 160 carreras de grado. En posgrados tenemos maestrías en todas las disciplinas, en todas las áreas que quieras imaginarte. Tenemos 104 maestrías instaladas en la universidad
Y recientemente, a partir del año 2018, hemos iniciado el esfuerzo de la creación de doctorados con apoyos de universidades extranjeras. Suramérica nos ha apoyado muchísimo, Norteamérica, Europa, incluso Asia. Hemos tenido profesores de Japón en uno de los doctorados. Realmente nuestro país tiene una oferta académica importante dentro de la Universidad de El Salvador. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque la oferta académica, si estamos hablando de 160 carreras, 104 posgrados, es realmente completa. Yo diría que todavía nos falta incursionar en otras áreas. Por ejemplo, el área de la inteligencia artificial. Debemos pensar, creo yo, los universitarios y universitarias debemos pensar en carreras del mañana. No las de ayer, sino del mañana. Es decir, en los empleos que van a requerir las distintas empresas y los estados que ahorita no existen. Entonces, esa es la gran tarea que tenemos como universidad. Pensar en aquellas áreas que se van a requerir, pero que todavía no existen. Y es algo complicado. Ese es el reto. Ese es el reto. El mundo evoluciona tan rápido, hay cambios tan vertiginosos, que las universidades estamos en obligación no de acomodarnos a esos cambios, sino de propiciar también esos cambios. Y cuando yo converso con los decanos, decanas, los vicedecanos, vicedecanas, les hago ese reto. Mire, pensemos en carreras que todavía no existen, pero que se van a requerir dentro de 15, 20, 50 años. Se van a requerir. Yo decía, por ejemplo, el área de la inteligencia artificial, el área de la nanotecnología, que no está tan desarrollada. Bueno, no es que no esté tan desarrollada, que no existe en el país. Y hay que incursionar en esas áreas que van a ser prioritarias para el desarrollo de nuestros pueblos. Perfecto. Maestro rector, iniciamos con la dinámica. La primera ficha podemos mostrarla a nuestras cámaras para las diferentes plataformas digitales y por supuesto decirla para nuestros amigos radioescuchas. ¿Comenzamos? Bueno, vamos a ver si tengo suerte, ¿eh? Dice, mi niñez en Concepción de Oriente. La mostramos ante las cámaras. Mi niñez en Concepción de Oriente. Bueno, mira, qué bonito que hayan recordado ese terruño querido, mi pueblo querido que está al norte de la Unión. Siempre dicen que es el último, yo he dicho es el primero. Es de los que están más lejos si uno va desde San Salvador hacia. Es correcto. Son 4 horas y media si vas en tu vehículo, pero si vas en autobús te llevas mucho más tiempo. Y ahora la carretera está un poco pavimentada. Mejor que hace muchos años. Correcto, sí, está pavimentada. En el año 2020 fue pavimentada la carretera. Recientemente, antes era casi que un milagro llegar hasta el pueblo. Era complicado, sí. Por supuesto. Y el recordar mi pueblo, también, sobre todo mi niñez, es recordar aquellas calles de piedra y de tierra, sin pavimento, sin asfalto y sin cemento, que me llevaban tanto a la escuela pública, porque no hay otra escuela donde acudir, la escuela pública, y que me llevaba también a las labores de acompañamiento, las labores agrícolas de mi padre. Yo soy hijo de un campesino, de un pequeño agricultor y de una ama de casa. Y por tanto los varoncitos teníamos que acompañar a nuestros padres en las labores, ¿no? Yo aprendí a trabajar, o a hacer muchas tareas de campo desde muy pequeño, a ordeñar vacas desde muy pequeño y a trabajar justamente con ganado de muy pequeño. Entonces es recordar esos años, ¿no? Esos años de escuela, de compañerismo, un pueblecito que en aquel entonces no tenía, dado que la guerrilla se encargó de tumbar los postes, no tenía energía eléctrica, no tenía agua potable y por tanto había que ir al río, el río Huascorán, que divide El Salvador con Honduras, que estaba como a 3 cuadras del centro del pueblo, de la plaza del pueblo, del parque del pueblo. Y esa niñez en donde no existía tampoco internet, no existía cable de televisión, y los que tenían televisor solo eran 2 señores. En toda mi niñez habían 2 televisores en todo el pueblo, de aquellos televisores blanco y negro que había que pucharles un botón y había que jalarle el botón para encenderlo, y que apenas se lograba ver la imagen borrosa, agarrando la imagen con antenas aéreas muy altas, ¿no? Y que lamentablemente, dado la distancia de mi pueblo, que está más próximo de Tegucigalpa que de San Salvador, solo veíamos canales hondureños. Veíamos el 5 y el 3. Apenas se veía el 3. Imagínate, con una programación así, entonces la convivencia con los hermanos, con los padres era mucho más grande, ¿no? Porque no había otra distracción más que conversar. Mi papá recuerdo que se
se juntaba después de trabajar, después de la jornada de trabajo en el campo, se sentaba en una hamaca y nos contaba cuentos, nos contaba chistes, nos contaba un montón de cosas, ¿no? Había una convivencia con los primos, con los familiares, correcto, muy sí. interesante. Y con esto nos vamos a ir a la primera pausa. Rector, qué interesante que usted viene de un municipio lejano de San Salvador y lo que la educación le ha dado a usted ahora como rector. Así es. Lo sacó del país a estudiar maestrías y lo tiene en la máxima autoridad de la universidad más importante de nuestro país. Y eso, la educación, la capacitación, ha logrado cambiar un niño, hijo de un campesino, de un agricultor, a un rector de una universidad. Entrevista que tenemos en KL y en todas nuestras plataformas digitales. Gracias por estar siempre en sintonía. Y hoy tenemos a un personaje muy relacionado con la educación. Para los que ya nos sintonizan, está con nosotros Roger Arias. Él es maestro rector de la Universidad de El Salvador. Ya hablamos un poco de su niñez, ya hablamos un poco de todo lo que ha pasado para que pueda estar dentro de la Universidad de la Universidad de El Salvador como cabeza, como rector. Y seguimos con la dinámica hablando de muchas temáticas esta noche en KL. Vamos con la segunda ficha, maestro rector. Ciencias económicas. Ciencias económicas. Cuando usted escucha ciencias económicas, ¿qué viene a su mente? Me recuerda los primeros años como estudiante. Yo ingresé en el año 1987 a estudiar en lo que antes era el Centro Universitario de Oriente en San Miguel, ahora llamado Facultad Multidisciplinaria Oriental. Perfecto. Y tuve que hacerlo ahí porque no había otra forma de estudiar más que salir del pueblo. En el pueblo había hasta 9º grado. Hasta 9º grado tenían dentro del municipio. Hasta 9º grado. Ahora existe el bachillerato, pero antes era 9º grado. Y en aquellos entonces, uno de 15 años, cuando salía de 9º grado, tenía dos opciones. O emigrar hacia los Estados Unidos o hacer un esfuerzo para que los padres, o más bien dicho, los padres hacían el esfuerzo, para que nos mandaran a estudiar a la ciudad más próxima, el bachillerato, que era San Miguel. Y digo próxima, pero en aquel entonces era una distancia de 7 horas en autobús, por el estado de las carreteras. Sigue siendo algo muy similar con algunas diferencias que las personas que viven en los municipios viajan hacia la cabecera a estudiar. Pero qué interesante, era época de guerra, rector. Correcto, con la diferencia, a eso iba, con la diferencia de que ahora no hay guerra. Antes uno viajaba debajo de las balas, bueno, y además sometidos al reclutamiento forzoso, porque había que ir a hacer el servicio militar obligatorio en la época en que nos tocó estudiar. Y nos tocaba escondernos en autobuses, ¿verdad? Las señoras muy amablemente nos escondían entre sus enaguas, entre sus vestidos, y nosotros metidos debajo de los asientos de los buses para que no nos reclutaran, porque teníamos el sueño de sacar una carrera universitaria. Entonces, el recordar ese momento en que yo llego a la facultad multidisciplinaria, ahora llamada Multidisciplinaria de Oriente, a estudiar la carrera de licenciatura en Economía. En algún tiempo se llamó regional. Se llamó un centro, era un centro regional, Centro Universitario de Oriente. Ahora sí. le llaman Multidisciplinaria ahora, de Oriente. Ahora con la nueva ley orgánica, a partir del año 98, se llama Facultad Multidisciplinaria de Oriente. Y naturalmente recordar a esos maestros, ¿no? que nos orientaron en nuestra formación como economistas, lo duro que era también estudiar debajo de las balas, lo duro que era también estudiar sin derechos estudiantiles. Ahora los estudiantes se quejan de cualquier cosa, y con toda razón y con todo derecho. Pero antes no habían derechos estudiantiles. El profesor le ponía la nota que él quería y que él consideraba. Y si le caía mal al profesor, pues ya la regaste, ¿no? Te ponía la nota que él quería. ¿Y a quién acudía uno? A nadie. El estudiante no era escuchado. De manera que había que esforzarse. Había que esforzarse por sacar las mejores calificaciones y no darle espacio al profesor de esa subjetividad que en algunos casos tenía. Y luego me traslado a San Salvador porque ya no existía espacio para la carrera, es decir, la carrera solo tenía 2 años allá en San Miguel. Tuve que trasladarme a San Salvador y hacer otras camaraderías, otros compañeros, otros profesores. Para mí fue un cambio brusco porque además vine a San Salvador sin conocer San Salvador. Curiosamente, yo conocí San Salvador hasta el año 1989, a finales del 89. Y no conocía, y ya tenía, 17 años, 18 años.
No, perdón, tenía más, tenía alrededor de 20 años. Y venir de una ciudad tan pequeña, que en aquel tiempo era un pueblón, San Miguel, y luego llegar a San Salvador, una metrópoli, para mí fue un cambio brusco. Y en algunas ocasiones hasta me perdí. Me perdí porque de repente habían balaceras y uno tenía que salir por otros rumbos de la universidad. No salía por el portón donde siempre agarraba el bus, que era la 22, sino que salía por otros portones, allá por la tanqueta, le llaman ahora, que va a dar allá por la parte de la Saca 1000. Y lógicamente me perdía. Estudió los 2 primeros años en la Regional de Oriente y luego los últimos 3 años y medio acá en San Salvador. Hablando de economía y hablando, porque a muchos se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra economía, dinero o algo relacionado al manejo de las finanzas. En la Universidad de El Salvador actualmente, ¿se paga o no se paga por estudiar? Fíjate, Diego, que a través de unas gestiones que hicimos desde el año 2018, mi sueño era ese. Mi sueño era que ningún estudiante pagase un solo centavo por estudiar en la mejor universidad del país. Porque mucha gente no lo tiene claro. Algunos piensan que se hace un estudio socioeconómico. No. ¿Se paga o no se paga? Ningún estudiante, independientemente de la capacidad económica, ningún estudiante está pagando un solo centavo por graduarse y estudiar en la mejor universidad del país. Qué interesante conocer esta información en KL, que en la Universidad de El Salvador no se paga, porque muchos dicen, no, a mí voy de un colegio privado, me van a hacer un estudio socioeconómico, voy a pagar, pero qué interesante que en nuestro país hemos llegado a tener una universidad donde gratuitamente podemos cursar una carrera y poder graduarnos y tener esa accesibilidad. Realmente el que no se aventura en el bello mundo de la educación es porque tal vez no le llama la atención, porque por posibilidades económicas muchos lo han logrado con problemas económicos en casa severos, rector. Así es. Yo creo que nos hemos acercado medianamente a la educación como un derecho humano. Y digo medianamente porque no solo se trata de exonerar a nuestros estudiantes del pago de cuotas y matrículas de escolaridad. Y desde 2018 están exonerados aquellos que proceden de institutos públicos. Y a partir de 2021 están exonerados todos los estudiantes, independientemente del colegio de procedencia. Qué interesante saberlo. ¿Por qué? Porque la educación debe ser un derecho y no una mercancía. Y en los otros países del área es así. Tenemos el caso de Nicaragua nada más. Nicaragua, El Salvador, pero si nos vamos a Europa, hay varias universidades europeas que son completamente públicas, independientemente de la capacidad adquisitiva del estudiante. ¿Por qué? Porque yo sueño también, y ojalá algún día el país lo sea, que los hospitales públicos sean los mejores. ¿Por qué? Porque la salud debe ser un derecho, no una mercancía. Entonces, cuando sean los mejores, los salvadoreños y salvadoreñas, en lugar de ir a un hospital privado, iríamos a un hospital público. Perfecto. Vamos. Entonces, el caso de la educación es lo mismo. Y digo que nos hemos acercado medianamente porque faltan otros derechos. Tenemos que también propiciar que todos los estudiantes que quieran estudiar en la Universidad de El Salvador puedan ingresar. Y eso pasa porque la universidad cuente con un mejor presupuesto. Todavía. Para contratar más profesores y construir más edificaciones. Todavía hay muchas personas que tratan de ingresar y el cupo ya está completado. Así es, no tenemos capacidad. A eso se refiere. No tenemos capacidad. Alrededor del 60% se queda fuera. El 60% que toca la puerta de la universidad se queda fuera. No por falta de capacidad, sino por falta de cupo. Pero se habló de un mejor presupuesto. Lo que pasa es que el presupuesto venía ya etiquetado para infraestructura y otras áreas. No así para contratar más profesores y que se requiere, ¿no? Y para tecnología también que se requiere para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguimos avanzando con el programa y con las fichas. Una ficha más, maestro rector. ¿Cómo diferenciar al estudiante de la UES? ¿Qué características tiene el estudiante de la UES que lo hace diferente a los otros estudiantes en nuestro país? Bueno, primero, el estudiante de la UES es un estudiante que procede de estratos muy bajos. La mayoría son estudiantes que proceden de estratos muy bajos. El estudiante de la UES es aquel que lo vas a ver
después de hacer sus tareas en las glorietas, en los comedores, buscando mangos para almorzar, buscando los frutos de temporada para almorzar. Pero también el estudiante de la UV tiene espacio para el arte, tiene espacio para el deporte, que no lo tienen otras universidades. Nosotros tenemos un complejo deportivo que es, yo diría, el mejor del país, con canchas deportivas, con canchas de básquetbol, con gimnasio, que es lo mejor que tenemos en el país. Y el estudiante entonces, entre el estudio, el deporte, la cultura, se pasa en la universidad y hace de la universidad su casa. Prácticamente vive en la universidad. Y no le cobramos porque esté todo el día, ¿no? Vive en la universidad. Y además los espacios, esos espacios, la Universidad de Salvador es un bosquecito como tal, es un pulmón para la ciudad de San Salvador. Y los vas a ver debajo de los árboles, tirados en la grama, estudiando con sus cuadernos, los vas a ver también conversando, chistando con sus compañeros. Entonces, ese grado de camaradería, diría yo, que no existe en las universidades privadas. Pero además, ese toque que se le da, el toque de humanismo, el toque social, el estudiante nuestro, y nos esforzamos por eso, para que no solo lleve ese cúmulo de conocimientos técnicos, el conocimientos de saberes, aprendizajes y de capacidades, sino que también esa sensibilidad social con los más pobres, porque son los más pobres los que mantienen la Universidad de Salvador gracias a sus impuestos. Es el análisis social también el que le enseña el alma mater. Efectivamente, no descuidamos la parte humanista, la parte social, y siempre nosotros insistimos en los salones de clase, y yo lo recalco en las graduaciones, que la misión del estudiante graduado de la universidad es trabajar por los más pobres, precisamente porque, como decía recién, los pobres no pueden evadir impuestos. Algunos lo hacen, ¿eh? Algunos empresarios incluso captan el IVA y se lo quedan. Pero los que pagamos el IVA, y sobre todo los pobres que pagan el IVA también, ellos no tienen ninguna retribución al respecto. De manera tal que son los que mantienen la Universidad de Salvador. Y por lo tanto, esa sensibilidad humana, esa capacidad de análisis, de entender el mundo en el que vive, también lo recalcamos en cada una de las asignaturas de nuestra casa de estudio. Bueno, vamos a una ficha más antes de ir a una pausa. En KL, maestro rector. Bien, aquí me están atacando con preguntas, ¿no? Una tras otra, rector. Sí. La producción ha puesto manos a la obra para poder conocer mucho de su vida. Imagina, quizás no hubiera venido si veo tantas preguntas. Pero todas son preguntas para que nuestros amigos se entusiasmen y estudien en la Universidad de El Salvador. Hay una pregunta muy bonita. Dice, ¿cómo enfrentó ser estudiante universitario en la misma época del conflicto armado? Mira, ya lo adelantamos hace algún momento, ¿no? Me tocó vivir esa época difícil del conflicto armado. Tanto que no podías quedarte también de brazos cruzados al ver tanta abominación, tantas violaciones de los derechos humanos de tus compañeros estudiantes y de la sociedad en general. Y tuvimos que acudir al llamado, ¿no? Cuando yo estaba ingresando a la universidad, bueno, desde mucho antes, el último año de bachillerato ya me había metido en algunas cositas por ahí, algunas actividades de carácter político con compañeros del Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria, el MERS. Y cuando llego a la universidad, como que encuentro mi cancha, ¿eh? Bueno, este es territorio liberado, así como decíamos en aquel entonces. Y nos involucramos activamente. Yo fui parte de lo que antes se llamaba la Sociedad de Estudiantes del Centro Universitario de Oriente, en San Miguel, que ahora son asociaciones estudiantiles, antes eran sociedades de estudiantes. Y ahí nos involucramos en actividades políticas en ese momento, de denuncias. Nosotros editábamos un boletín que se llamaba El Colín, junto con la tutela de un profesor nuestro que era un profesor mexicano que llegó a trabajar a la universidad, el doctor Jorge Quesada del Río, y que lamentablemente murió en la ofensiva del 89. Bueno, lo mataron en la ofensiva. Algunos decidieron irse a la montaña, desde la Universidad de la Montaña, al ver tanta injusticia. Otros decidimos combatir con ideas. Y nos dedicamos más a la denuncia a través de instrumentos que en aquel entonces eran mimeógrafos. Producíamos el periódico con un mimeógrafo, ¿no? Y lo editamos cada semana denunciando aquellas violaciones de los derechos humanos, pero sobre todo violaciones a nuestros estudiantes, asesinatos, persecuciones, desapariciones de nuestros estudiantes.
Y ya anduvimos en alitas de cucaracha también, ¿no? Pero afortunadamente logré librarme de esa situación hasta que me trasladé a San Salvador. Yo estaba en las listas negras de los cuerpos de seguridad de ese entonces, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional, y a través de un acercamiento que mi papá tenía con los militares en aquel entonces, les prestaba dinero a los guardias, ¿verdad? Y nunca les pagaba, chistosamente, porque tenían poder. Él logró, cuando llegó el informe de que yo estaba en esas listas y que corría peligro, entonces logró convencer ahí al sargento de la guardia que hiciera las gestiones para que me borrara de esas listas negras. Entonces al final el parte que dieron fue que yo tuve que salir del país, que me fui a Estados Unidos mojado. Y yo creería que en los archivos de la Guardia Nacional, que deben estar en algún lado, aparece mi nombre ahí como ya no lo persigan porque se fue mojado para Estados Unidos, ¿ve? Nunca se imaginaron que que les complicaba la vida un poquito allá iba a ser rector de la Universidad de Salvador. Muchos años después. Muchos años. Yo tampoco me lo imaginé, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Esos momentos fueron momentos muy difíciles. A muchos de mis compañeros los asesinaron. A mí me tocó vivir un momento que está presente en mi mente todavía. Estábamos en la parada del autobús cuando llegó alguien vestido de civil, se sacó la pistola y le disparó en el cráneo a un compañero, el cual cayó a la par mía. Y eso pues lo pone a uno un poco con los nervios de punta, pero sin ganas de retroceder también. Yo quería sacar una carrera universitaria, pero también estar a favor de los más desposeídos, de los más necesitados, y trabajar para, al menos con el instrumento de denuncia, al menos con el instrumento de la protesta, trabajar para la construcción de una mejor sociedad en este país. De perfil, hablando con Roger Armando Arias. Él es maestro rector de la Universidad de El Salvador. Hemos tenido una tertulia muy interesante, hemos hablado de tantas temáticas y nos quedan muchos temas que hablar con el rector de la UES, pero continuamos con nuestra dinámica de las fichas. Rector, una más, la mostramos ante las cámaras. Define en una palabra la UES. UES, en una palabra. Universidad de El Salvador, patrimonio del pueblo salvadoreño. Patrimonio del pueblo salvadoreño. Precisamente porque la universidad ha sido gestora de muchísimas transformaciones en este país. De transformaciones políticas, de transformaciones culturales, de transformaciones sociales en este país. No solo por la producción de profesionales, nosotros producimos y generamos, otorgamos a la sociedad salvadoreña alrededor de 7,000 graduados cada año. Pero no solo por eso, sino por toda la historia. La universidad, si ustedes recuerdan, fue la que convocó a la huelga de brazos caídos y acompañó la convocatoria de huelga de brazos caídos que derrocó al dictador Martínez en el año 1944. Sí. La Universidad de El Salvador también fue la que, junto con organizaciones ya más recientes, organizaciones populares, y con los mismos trabajadores de ANDA, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado, hicimos propuestas y protestas ante la inminente amenaza de privatización del agua hace 3 años, en junio de 2019. De manera que la Universidad de El Salvador ha sido artífice de las grandes transformaciones de este país. Y también la universidad ha sido la que ha parido los mejores cuadros de dirigentes de este país. También la Universidad de El Salvador ha dado a este país una gran generación de profesionales. Estoy hablando de ingenieros, médicos. Claro. Realmente ha aportado y los salvadoreños tienen muchísimo cariño. En mi caso personal, le tengo muchísimo cariño y respeto. Mi padre estudió en la Universidad de El Salvador, se graduó de arquitecto. Mi madre también se graduó de arquitecto de la Universidad de El Salvador, y todo lo que usted me cuenta, yo lo escucho en casa en algún momento de mi vida, y pues mi hermano y yo no tuvimos la oportunidad. Es una espinita que me voy
voy a llevar, no voy a haber podido estudiar por la situación social y todo esto del conflicto, no haber podido estudiar en la Universidad de El Salvador, que es un honor, es un orgullo ser graduado, ser un hijo de la Minerva, como se dicen, se autodenominan ustedes. Sí. Ser un hijo de la Minerva no es cualquier cosa. No, desde luego, el orgullo de pertenecer a la Universidad de El Salvador, como estudiante, como empleado, es también el orgullo de ser beneficiado por los impuestos de los salvadoreños. Es decir, es un doble orgullo. Y sin lugar a dudas, la Universidad de El Salvador ha producido también una buena cantidad de dirigentes científicos, de dirigentes académicos, de dirigentes políticos. Por ahí han transitado los presidentes, ¿eh? El presidente Calderón Sol, graduado de la Universidad de El Salvador, el vicepresidente Quintanilla, graduado de la Universidad de El Salvador, y muchos otros, ¿eh? Ministros, ya no se diga, ministros, ministras. La gran mayoría. Diputados, diputadas, sí. De manera que nos enorgullece haber contribuido con la sociedad salvadoreña. Y desde luego que estamos en ese esfuerzo, nos continuamos con ese esfuerzo de que la universidad también se convierta en una institución al servicio de la nación. Una institución que da respuestas a muchos problemas. Cuando hay problemas, por ejemplo, de mareas rojas, nos llama a la Universidad de El Salvador y nosotros a través del Instituto de Toxinas Marinas identificamos la causa de las mareas rojas. Cuando hay cualquier tipo de problemas, movimientos telúricos, entonces a través del Instituto de Vulcanología nosotros identificamos las razones por las cuales se están dando esos movimientos telúricos. Y es que tenemos una buena formación. Bueno, somos la única institución que tiene en marcha hoy por hoy 7 doctorados. Y tener 7 doctorados no es tarea fácil. Tenemos, por ejemplo, un doctorado en ingeniería sísmica. Imagínate, ¿quién se puede imaginar, ¿verdad? Un doctorado en ingeniería sísmica? Cuando ni siquiera en la región centroamericana existía. Nosotros lo montamos aquí en el país, con el apoyo de las universidades de Japón. Un doctorado en matemática, porque para algunos, los que no saben lo que es la matemática, para algunos la matemática es un dolor de cabeza. No, la matemática se puede aplicar a distintas disciplinas, ¿no? No solo la economía, se puede aplicar a la medicina, se puede aplicar al transporte, etcétera, etcétera, ¿eh? Con el tema de la teoría de colas. Es decir, si los ministros de Obras Públicas fuesen matemáticos, ya hubiésemos solucionado el problema de transporte en el país. ¿Por qué? Porque hay que hacer modelajes matemáticos para explicar dónde está el nudo gordiano, cómo deshacer ese nudo gordiano. Y un doctorado en matemáticas, un doctorado en ciencias económicas, en educación, en filosofía, que recién inició, un doctorado en física. Es decir, todo ese bagaje, toda esa construcción de saberes, y con las 104 maestrías en todas las disciplinas, bueno, maestrías en manejo de recursos hídricos. Imagínate cuánta falta no le hace a este país el manejo de recursos hídricos. Con tanto problema que tenemos. En el futuro las guerras van a ser por agua, no van a ser por ideologías, las guerras van a ser por agua. Y nosotros estamos incursionando en esas áreas que ninguna otra institución de educación superior las tiene. Entonces estamos generando una universidad al servicio de la nación. Estamos construyendo patria a través de la Universidad de El Salvador. Perfecto. Una ficha más para ir avanzando en el programa. Rector. ¿Cuál debe ser la base fundamental para la ley de reconciliación nacional? Bueno, ya entramos a temas un poco más complejos, digamos, rector. No, yo diría que no, pero temas interesantes. Interesantes. Yo creo que la reconciliación de este país pasa al menos por dos aspectos. Primero, conocer la verdad. No se puede establecer el perdón sin la verdad. Qué interesante. Y las familiares de las víctimas tienen todo el derecho de conocer la verdad. ¿Qué sucedió con su hijo desaparecido? ¿Qué sucedió con su hija, su hijo, su sobrino, su sobrina, con su padre masacrado? Ya dentro de poco, el próximo sábado, estaremos nosotros conmemorando un aniversario más de la masacre del 30 de julio de 1975. Masacre ocurrida sobre la 25, ahora llamada Avenida Héroes y Mártires del 30 de julio. Y no sabemos qué sucedió. Entonces, primero, la condición indispensable para una ley de reconciliación es conocer la verdad.
Y eso implica abrir los archivos. El ejército debe tener archivos. Si el ejército ponía en sus bitácoras hasta los suspiros, hasta los cricri de los grillos que se escuchaban en la noche, hasta eso ponía el que estaba de guardia en un destacamento militar. Entonces, el pueblo salvadoreño, los familiares, tenemos derecho de conocer la verdad. Y esa es condición indispensable que tiene que estar marcada en una ley de reconciliación. Segundo, tiene que haber también juicio para los actores materiales e intelectuales de las grandes violaciones de derechos humanos. Eso tiene que estar establecido en una ley de reconciliación. Y qué bueno que el presidente Bukele vetó la ley que ya había sido aprobada. ¿Por qué? Porque la ley que ya había sido aprobada contenía elementos risibles de pena. Imagínate, alguien que participó en una masacre de lesa humanidad, como la del Mozote, como la del Zumpul y otras, y decía, no, estos se van a sustituir por penas compensatorias, ¿verdad? Entonces que vayan ahí a pintar un parque, a hacer obras de compensación. Eso no puede ser así. Si tenemos un sistema penal vigente, pues que se aplique el sistema penal vigente. O sea, no puede ser de otra forma, ¿eh? No a uno les vas Eso es lo que se esperaría, por lo menos. Claro, no a uno les vas a mandar a que pasen 30 años de cárcel, pero a otros les vas a sacar la lengua en señal de castigo, nada más, para ponerla en forma gráfica. No puede ser así. No puede ser así. No puede ser. Y tercero, tiene que haber también reparación de los daños causados a los familiares de las víctimas. Perfecto. Esas son las tres cosas. Bueno, una ficha más, rector. ¿Qué falta por hacer con la educación superior de nuestro país? ¿Qué falta? Hay muchas cosas pendientes todavía. Y no hablo solo de la Universidad de El Salvador, sino de todo el sistema educativo nacional. Creo yo que debemos acercarnos a la educación superior como un verdadero derecho humano. Y eso implica facilitar que todos los salvadoreños y salvadoreñas que deseen cursar una carrera universitaria no tengan obstáculos para hacerla. Eso pasa porque la Universidad de El Salvador tenga los recursos suficientes para aperturar nuevas sedes. Yo sueño con tener una sede en cada departamento. Pasa también porque las universidades privadas y la Universidad de El Salvador cuenten con fondos de becas suficientes. Porque no vamos a obligar al estudiante, a aquel estudiante que no quiera ir a la Universidad de El Salvador, pues que tenga otras opciones también. Por supuesto. Pero eso pasa porque se cuente con un fondo de becas asignado por el Estado que permita que el estudiante pueda realizar el sueño de formarse. Porque yo siempre lo he dicho, la educación no es un camino, no, es el camino para propiciar el desarrollo de los pueblos y es el camino para generar un autodesarrollo en la persona humana. No hay otro camino, no hay otra forma. Y los pueblos desarrollados hoy en día, los países desarrollados, nos dan esa lección. Invirtieron en educación y por eso tienen el país que ahora tienen. Maestro rector, ¿hay una duda o algún pensamiento? La universidad es la Universidad de El Salvador, es parte del Estado, pero ¿es administrada por el gobierno? No, la universidad, según el artículo 61 de la Constitución, tiene autonomía. Por eso es que elegimos nuestras propias autoridades, tanto a nivel central, rector, vicerrectores, como a nivel de facultades. Elegimos decanos, vicedecanos, elegimos fiscal general de la universidad. La universidad tiene un fiscal general. Elegimos defensor de los derechos de los universitarios. Prácticamente es como el símil de un estado, aunque no es un estado. Incluso el territorio, ¿verdad que no puede ingresar autoridades armadas dentro de la universidad, a no ser que haya... Precisamente porque la autonomía universitaria lo establece, ¿no? Así. Es autónoma en lo administrativo, en lo técnico, en lo académico. Y entonces el Estado, el mismo artículo 61 lo establece, el Estado está en la obligación de consignar los recursos para potenciar su crecimiento. No dice su disminución, para potenciar su crecimiento y su autosostenibilidad. De manera que la universidad plegada en esa autonomía o respaldada por esa autonomía no puede incursionar en una autoridad a no ser que sea en la persecución del delito. Ahí sí, obviamente, tiene que incursionar. Y cuando alguna autoridad militar va
a incursionar, tiene que pedir autorización del rector para poder. Perfecto. La última ficha en el programa, nos quedan dos fichas. Personaje de la historia reciente de El Salvador que más admiró. ¿A quién admira el rector de la Universidad de El Salvador? Si hay 1, 2, 3 personajes. Yo soy muy seguidor de la vida y la obra de Óscar Arnulfo Romero, no como santo. Y no es que yo no sea católico, pero desde mi punto de vista, cuando alguien lo canoniza, se lo roban al pueblo. Y la iglesia se lo queda y lo pierde en los altares, ¿no? Entonces la persona que yo más admiro es a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, como un revolucionario, como un hombre de justicia, como un hombre defensor de los derechos humanos en este país. Para mí, que la vida y obra de Monseñor Romero es también la palabra de Jesús encarnada. Es decir, no hay otra forma de ser más cristiano que velar por el bienestar de los demás, que velar por la justicia social, que velar por los derechos humanos. Qué interesante. Esa es la mejor forma de ser cristiano. Y eso lo pudimos ver en la vida y obra de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Qué interesante. La última ficha para finalizar de perfil esta noche. La educación en tiempos de pandemia. Los estudiantes en la pandemia. Un trauma. Estudiando desde casa con estas plataformas, Teams, sí. ¿Aprenden lo mismo, rector? Primero debo decir que la educación en la pandemia fue un trauma para muchos al principio. Sí, para todos, ¿verdad? Para en toda profesores. La temática, no solo en la educación. Y para estudiantes. Pero yo creería también que el aprendizaje a través de medios virtuales no tiene que existir diferencia entre el aprendizaje a través de medios virtuales y el aprendizaje presencial. No debe, pero ¿existe? Yo diría que sí existe, sí existe. Y por varias razones. Primero porque los estudiantes no tienen acceso a la conectividad a las 24, muchos estudiantes no tienen acceso a la conectividad 24/7. Segundo, por la calidad del internet, que se les cae a cada rato. A media clase se quedan desconectados. Y tercero, porque, y debo reconocerlo, porque aún hay profesores que no han querido hacer de estos instrumentos virtuales, de estos medios de enseñanza virtual, hacer amigable los medios y hacer también, no solo amigable, sino yo diría, hacer la formación y este proceso de enseñanza-aprendizaje, hacerlo también de una manera agradable. No es solo que el estudiante aprenda a lo mejor menos, sino que el docente también enseña a lo mejor menos porque no conoce la plataforma o la utilidad o la tecnología, a lo mejor no la maneja al 100%. El proceso de enseñanza-aprendizaje es responsabilidad de ambos. De ambos. De educandos y educador. Yo no puedo culpar a mis estudiantes que salieron mal en una prueba y decir que son imbéciles o que son tontos. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque esa reprobación es responsabilidad también del maestro. Y por tanto, es más complicado transmitir conocimiento y generar conocimiento a través de medios virtuales que hacerlo a través de la presencialidad. Porque la educación es un proceso de construcción social. El estudiante aprende no solo del profesor, también el profesor aprende del estudiante. Pero además el estudiante aprende de sus compañeros. El estudiante aprende hasta de la señora del cafetín, la señora que vende choripanes afuera o lo que vende pupusas afuera. Hasta de ellos aprende. Si está estudiando economía y la señora le dice, fíjese que la pupusa ya no cuesta 35, hoy cuesta 40. Y le va a decir la señora, es que todo está más caro. Ah, está aprendiendo economía, ¿no? Los precios fluctúan dependiendo de cómo se comporte el mercado. Y de manera que esa construcción social en el proceso educativo se pierde a través de la virtualidad. Esa es la gran desventaja. Yo creería que esto va a irse acostumbrando el alumno porque grandes maestrías en el mundo entero se estudian a través de la virtualidad. Pero mírate, ¿por qué hay éxito
en las maestrías virtuales, porque el estudiante ya maduró. Pero cuando tienes a un estudiante de 17 años, de 18 años, recibiendo una clase virtual, a la vez que está con la computadora, está con su celular. Se siente libre de hacer lo que quiera. ¿Y quién lo controla? ¿Qué profesor lo va a regañar? O le va a llamar la atención, por lo menos. Pero cuando ya estudias una maestría, sabes que o te las bajas o te las bajas. Definitivamente. De manera que te volvés autorresponsable. Y eso es lo que ahora no hemos construido con nuestros estudiantes. La autorresponsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en esta noche hemos aprendido muchísimo de usted, rector. Siempre es interesante hablar con personajes, pero es muy interesante entrevistar a un rector. Nunca me había tocado esta responsabilidad de estar frente a una autoridad preparada académicamente con tantos años de estudio. Y de edad también. No tanto, porque los rectores a lo mejor nos imaginamos que son personas ya de la tercera edad, adultos, y veo yo un rector en la universidad activo, identificado con la juventud, y esta noche hemos aprendido muchísimo de usted. Siempre es interesante hablar con personas que saben, y un rector de una universidad como la Universidad de El Salvador definitivamente sabe. La temática la maneja a la perfección y lo felicitamos por el trabajo que usted ha hecho. Ya hay una reelección, ¿va a haber otra reelección más? No, aunque quisiera, Diego. No se puede. No, ya cumplí mis 2 periodos y la ley orgánica me impide continuar en un tercer periodo. ¿Y a dónde lo veremos más adelante? ¿Cuál es el plan? Pues no sabría. Yo creo que voy a continuar con el esfuerzo de la universidad, desde cualquier trinchera, sí. Tengo que incursionar más en la investigación, que mucha falta le hace a este país. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos vieron a través de las plataformas digitales, a todos los que están siempre en sintonía de YSKL La Poderosa. Hoy tuvimos al rector de la Universidad de El Salvador, con el cual hablamos de muchísimas temáticas. Más adelante prometemos volverlo a invitar para que sigamos hablando de tantas cosas interesantes. Rector, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Diego. Hemos pasado una noche muy amena, diría yo. Hemos conversado de temas muy importantes, no solo del tema de universidad, sino también temas de país. Y estamos a la orden para conversar de cualquier tema. Siempre y cuando no me recuerden, no me ponga nostálgico cuando me recuerdan al pueblo, que fue la primera pregunta la niñez que me hicieron, ¿sí? esos años de niñez en mi pueblo natal. Bueno, así que estamos a la orden. Un saludo también a todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Bueno, muchísimas gracias. Le enviamos un saludo a todos los que han estudiado en alguna etapa en la Universidad de El Salvador y nos están viendo, nos están escuchando, viven fuera del país, sacaron su carrera, ahora viven en otros lados y siempre se recuerdan de la Universidad de El Salvador. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nosotros finalizamos una edición más del programa De Perfil. Mi nombre es Diego Selva y nos escuchamos el